Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Luis Francisco Blandón. Inicia Impacto Económico, media hora con el acontecer financiero en nuestros pueblos y el mundo, y que iniciamos con los titulares. Acompáñenos. Hay desacuerdo entre el gobierno peruano y el gremio médico. Se mantiene la huelga en todo el país. Sector campesino en Colombia a la espera de una respuesta del gobierno sobre la crisis de producción agropecuaria en el país, convocado el paro nacional agrario y popular. Banco Central Europeo asegura que perspectivas económicas de la zona euro serán menores de lo esperado. Robert Mugabe, reelegido en Zimbabue. Situación económica y perspectivas hacia un nuevo periodo político, nuestro tema del día. Iniciamos las noticias de América Latina en Perú. El desacuerdo entre el gobierno y el gremio médico se agudiza y con ella la crisis sanitaria. Federación Médica de Enfermeras rechazó la contrapropuesta del gobierno, que no alcanzó a cumplir sus expectativas. Luego de la última reunión entre las partes, los profesionales de la salud insisten en mantener la huelga en todo el país. La Federación Médica celebró una asamblea de delegados en la que definieron las nuevas acciones de la protesta. Representantes del Ministerio de Salud de Perú aseguraron que ese despacho tiene la disponibilidad para llegar a un acuerdo. Seguimos con nuestro seriado sobre el megaproyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua. Vamos a ver la ubicación y el impacto de su construcción en las poblaciones aledañas. El lago Cocibolca es uno de los posibles puntos donde pasaría el anhelado canal interoceánico, que tiene en su interior más de 400 isletas, 3 islas y 2 volcanes. Todos los días Juan Pablo sale de pesca, también ofrece paseos a los turistas. Sin embargo, a veces no corre con mucha suerte. Si eso se hace realidad, hubiera mejor condiciones de vida, tanto para mí que mi familia, mis hijos, porque hay más empleo, ya no vamos a andar buscando el pescadito, que en vez de agarramos, que en vez de no agarramos. Entonces sería un buen proyecto, yo imagino que va a ser bonito. Suerte por la que apuestan muchos. Definitivamente, solo tenemos que voltear la mirada hacia Panamá y saber que Panamá, a pesar de que es líder en aviturismo, los tours del canal son de los más atractivos, pero es un buen canal. Entonces yo no podría atreverme a calificarlo ahora, sino hasta ver exactamente. Yo tengo mi idea de cómo debería de ser, debe ser sostenible. Según la Cámara de Turismo de Nicaragua, antes de la sonada obra del canal, esta nación se viene proyectando. En los últimos 6 años se ha duplicado la oferta hotelera. Indudablemente el que se preparen nuestros empresarios es de siempre, haya canal o no haya canal, es decir, ellos se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque se está haciendo toda una inversión a través del gobierno, a través del ente regulador que es el INTUR, una inversión en promoción de Nicaragua como un destino turístico de calidad mundial. Entonces eso tiene un retorno. Autoridades del sector turismo aseguran que se mantienen las metas de crecimiento con respecto al arribo de visitantes. Para este año se espera a 1.4 millones de turistas e ingresos por un monto de 480 millones de dólares. María José Díaz, Telesur Nicaragua. Cambiamos de escenario. En Colombia, líderes campesinos y de otros sectores agrarios esperan una respuesta del gobierno antes de activar el paro nacional agrario y popular del próximo 19 de agosto. La Mesa Nacional Agropecuaria radicó ante el Ministerio de Agricultura el pliego de peticiones al gobierno, un documento que contiene 6 puntos que resumen las alternativas para enfrentar la crisis de la producción agropecuaria en ese país. Exigen también acceso a la propiedad de la tierra y el reconocimiento de la territorialidad campesina. Son cerca de 3.000 organizaciones de pequeños productores los que se irán a la huelga si el Ejecutivo no da respuestas convincentes. Pasamos a Venezuela. El gobierno de ese país decretó la exoneración del pago de impuesto a la renta a los sectores primarios de la actividad agrícola. La medida establece que los productores beneficiados destinen el 100% del monto eximido a inversiones directas de la actividad a la cual se dedican. El decreto será aplicado hasta el último día del 2015, y para el gobierno venezolano son actividades primarias los procesos de cosecha, trillado, conservación y almacenamiento, al igual que la actividad pecuaria.
En la más grande y populosa ciudad de Brasil, Sao Paulo, el transporte público es una necesidad de primer orden. Muchos cruzan la ciudad a diario para ser trasladados, sin embargo, la red de metros y trenes es insuficiente en esa ciudad. Los vagones van llenos, todo eso pese al alto costo del transporte con una tarifa de casi $1,50. Una reciente denuncia explica un poco de ese cuadro. Recientemente salió a la luz pública la denuncia de un esquema de empresas para lucrar con las licitaciones de obras de metro y trenes, administradas por el gobierno del estado de São Paulo, del conservador Partido Social Democrata de Brasil. Foi a revista Isto É que trajo a público documentos presentados por uma das empresas involucradas, a alemana Siemens. O deputado estatal Luiz Marcolino, del PT, nos enseña possíveis pruebas de que parte do dinheiro desviado era destinado ao PSDB. Agora, ele está à frente do pedido de investigação parlamentar do caso. Proponemos la instauración de una investigación porque millones de reales pueden haber sido desviados de los cofres públicos del estado de Sao Paulo. Podríamos hoy tener más líneas del metro, más líneas del tren, mejorar la movilidad urbana de la ciudad de Sao Paulo. Se estima que por lo menos 186 millones de dólares fueron desviados de los cofres públicos. Quien paga por eso es el usuario. Las líneas de metro y trenes son pocas para esta grande ciudad y los transportes van siempre llenos. Además de pagar caro, ese dinero es desviado para los bolsillos de los políticos. Uno ve la calidad del metro cuando a las 5 de la tarde estamos allí y uno ve que la gente está por ser aplastada. Com base nessas denúncias, o Sindicato de los Trabajadores del Metro, com o apoio de outros coletivos como o Movimento Passe Livre, convocó a una protesta para el próximo 14 de agosto. La idea de este acto es que avancemos en nuestra pauta. En junio tuvimos una pauta que fue la queda de las tarifas del transporte, pero la tarifa sigue muy alta. El transporte todavía es tratado como mercancía y la población no tiene un transporte de calidad. Entonces la idea es que se logre hacer una nueva jornada de luchas. Como esse pequeno grupo acampado frente ao Palácio do Governo traz essas denúncias, muitos outros podem estar dispostos a sair às calles. Nesse contexto de mobilizações, este episódio poderia representar um poderoso combustível social. Joana Moncal, Telesur, São Paulo. Y continuamos en Brasil, país que estima una cosecha récord de más de 186 millones de toneladas de granos para la temporada 2012-2013. De acuerdo con la Compañía Nacional de Abastecimiento, esto representa un aumento de 12.1% en relación a la temporada anterior. El maíz y la soja serían los rubros de mayor rendimiento en esa cosecha. El Congreso de Chile aprobó el aumento de salario mínimo con un alza de 200 pesos para ubicarse en 220.000 pesos, equivalente a $420. Esta fue la última propuesta que hizo el gobierno y fue sancionada por la Cámara Alta del Parlamento. La próxima instancia será una comisión mixta del órgano legislativo que va a analizar algunos puntos. El reajuste salarial se ubica por debajo de la propuesta hecha por la Central de Trabajadores y tampoco aplicará el carácter retroactivo. Vamos a la prensa digital. Precisamente el portal de terra.com ha titulado palabras de Piñera por errores en el censo de Chile. Pido humildemente perdón, dice este titular de terra.com. Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile reveló una serie de incorrecciones en el censo de 2012. Esto llevó al mandatario a reconocer un mea culpa. El órgano recomendó realizar un censo abreviado para el 2015 para refrendar los datos del estudio anterior. El mandatario reconoció que el censo dejó por fuera al 9% de los ciudadanos y por este caso, el anterior director del Departamento de Estadística debió renunciar. Vamos a la pausa en Impacto Económico. Les recuerdo la cuenta personal en Twitter, @LuisTelesur. Al regreso, Banco Central Europeo asegura que perspectivas económicas de la zona euro serán menores de lo esperado. Ya venimos, no se retire. Hoy, en Mesa Redonda Internacional,
hacemos una revisión de la situación actual del sector económico en Estados Unidos, su impacto en la sociedad y las soluciones propuestas por el gobierno de Barack Obama. Con la conducción de Randy Alonso, Mesa Redonda Internacional. Estados Unidos, la economía y los retos de Obama. Hoy, solo por Telesur. La patria está en marcha hacia la igualdad y el vivir bien en socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. Gracias por seguirnos. La rupia india sigue en picada y ha visto niveles mínimos históricos en las últimas jornadas. Desde mayo, la moneda india ha perdido el 10% de su valor, el peor desempeño de las monedas locales de Asia. La moneda se cotiza a 61.60 rupias por dólar y a 81.54 por cada euro. A este bajo rendimiento se suma un elevado déficit de cuenta corriente que tocó un récord de 4.8% de su PIB. India se ha convertido en uno de los mercados más vulnerables de las economías emergentes. Para los analistas bursátiles, una de las causas de este desempeño en India es el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre su política monetaria. Más noticias de los países BRICS. China sorprendió con la balanza comercial de julio, que repuntó mejor de lo previsto. Las compras al extranjero en petróleo y minerales repuntaron a niveles récord después de varios meses en su mínimo nivel. El mismo sendero tomó la importación de soja, que tocó un máximo histórico por segundo mes consecutivo. En el caso de las exportaciones, subieron un 5.1% en julio respecto al mismo periodo del mes anterior. El Papa Francisco aprobó un decreto para fortalecer la supervisión de las transacciones financieras del Instituto de Obras Religiosas. Según informaron fuentes del Vaticano, el sumo pontífice emitió la normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas. El pasado mes de junio, el Papa nombró un nuevo presidente del Banco Vaticano y conformó una comisión para poner freno a las irregularidades en las finanzas de la Santa Sede. Más de la prensa digital, vamos al portal Hispan TV, que ha publicado con titulares: Irán compra superpetróleos y aumenta su exportación de crudo. Las embarcaciones se unirán a la flota de la Compañía Nacional de Tanques el año próximo y ampliará su capacidad máxima de carga a 64 millones de barriles de crudo. La compra de los superpetroleros hace parte de un contrato con 2 astilleros de China que supera el $1 millón. Esta operación reta las sanciones impuestas por Occidente y recordamos que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un endurecimiento de esas medidas unilaterales. Los dos principales socios del país persa, China y Turquía, se oponen a las medidas. Vamos al seguimiento de la crisis europea y la propuesta del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, en línea con lo antes planteado por el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de bajar los sueldos en España para combatir el desempleo, sigue generando reacciones en esa nación ibérica. Silencioso desde la tribuna del artista anónimo, este argentino espera la llegada de su público efímero y desconocido en una esquina madrileña. Las sugerencias del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea sobre otra rebaja salarial le recuerdan un mal pasado en América Latina. Y ahora quieren meterse con los países más pobres de Europa. España, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera. Me parece una aberración lo que hace el Fondo Monetario. Tiene que desaparecer. Con casi 6 millones de desempleados, la informalidad laboral en España ha ido en aumento. Es la opinión de Juan Carlos, un repartidor de volantes que cree que la precariedad podría tener cabida en medio de una gran necesidad humana. Mucha gente que no tiene medios ni siquiera para pagarse un techo y comida mucho menos. Se pelean mucha gente por la comida, algo impensable en España hace 10 años o 12, era impensable esto.
Yo creo que no va a quedar otra. Es lamentable, va en contra de todos nuestros principios, pero no va a quedar otra. La polémica propuesta del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea aún sigue generando titulares de prensa y un gran debate ciudadano, mientras que los sindicatos la consideran inaceptable. Los trabajadores y las trabajadoras en España no pueden apretarse más el cinturón, porque además hay que sumarle que la inflación no está controlada, por lo tanto la capacidad adquisitiva que tienen se ve mermada. Junto a las drásticas políticas neoliberales contra la crisis, los españoles han visto reducir sus aumentos salariales pactados por convenios sindicales del 4.2% en 2007 al 0.6% en 2013. Los expertos opinan que la austeridad como única receta para salir de la crisis y la falta de un plan diferente para impulsar la economía impiden generar empleo. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Bueno, ya lo comentábamos en titulares, el Banco Central Europeo aseguró que la recuperación de la economía de la zona euro será menos vigorosa de lo esperado en este 2013 y esto responde a una baja en la demanda doméstica en la zona euro y a la desaceleración de las economías emergentes como China y Brasil. El Banco Central Europeo estima que el desempleo va a subir en 2014 hasta el 12,4%, lo que implica que más europeos se quedarán sin trabajo. Ayer era Portugal, hoy le tocó a Grecia. Lo cierto es que el desempleo campea en la eurozona. El portal Euronews publica: el paro en Grecia alcanza el 27.6% en datos de mayo y no se prevé su descenso hasta 2015. El programa de recortes al gasto impuesto por la Troika a Atenas conduce al país por el camino contrario a los resultados que se esperan con las medidas. La fórmula del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y la Comisión Europea lleva de la mano a Grecia a su 6º año consecutivo de recesión. El Banco Central griego estima que el índice de desocupación tocará el 28% antes de que comience a retroceder. Pausa en Impacto Económico, pero al regreso el análisis sobre la reelección de Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue, las perspectivas hacia un nuevo periodo político. En torno a este tema estaremos hablando al regreso, no se retire. Aportamos al fortalecimiento de la agricultura. Nuevas plantas procesadoras convierten la materia prima en productos listos para el consumo. Apoyamos la producción nacional de computadoras y teléfonos celulares. Impulsamos la industria transformadora del plástico, de fertilizantes y de productos químicos industriales. Así invertimos los recursos del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Inversión para el desarrollo. Hoy, en Mesa Redonda Internacional, hacemos una revisión de la situación actual del sector económico en Estados Unidos, su impacto en la sociedad y las soluciones propuestas por el gobierno de Barack Obama. Con la conducción de Randy Alonso, Mesa Redonda Internacional. Estados Unidos, la economía y los retos de Obama. Hoy, solo por Telesur.
Luego de una agitada jornada electoral en Zimbabue, Robert Mugabe fue reelecto para un nuevo periodo. A la espera de los resultados definitivos el próximo fin de semana, analistas y mercados se están preguntando qué pasará ahora por el temor de que los ingresos fiscales disminuyan considerablemente en esa nación africana. Robert Mugabe prometió un mayor control de las empresas extranjeras y la creación de 2 millones de empleo en su país, en una economía limitada por el programa de sanciones impuestas desde potencias occidentales y confirmadas luego de las controvertidas elecciones en ese país de África. Pasamos al contexto. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, electo para un nuevo periodo presidencial y un nuevo mandato, se considera clave para el despegue de la economía del país, afectada, como comentábamos, por sanciones de Occidente. El presidente Mugabe resultó electo con más del 60% de los votos y ejercerá su mandato por un nuevo periodo de 5 años. El mandatario aseguró que con este resultado, el país africano dio un golpe a Occidente, ya que naciones como Estados Unidos, Reino Unido y Australia cuestionaron los resultados del proceso electoral. La economía del país se recupera lentamente de la hiperinflación que sufrió en el año 2000, que provocó el abandono de la moneda local y la adopción del dólar. Pero las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos han dificultado el despegue económico del país, perjudicando a sus ciudadanos. Revisamos los puntos a tratar en nuestro tema del día, las condiciones reales de la economía de Zimbabue, las sanciones impuestas por Occidente a ese país africano, además de las previsiones de crecimiento nacional de cara a un nuevo periodo de gobierno. Hemos invitado para el análisis de este tema a Hilda Varela Barraza. Ella es directora y docente del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de escritora de diversos libros en torno al tema. Señora Hilda, muchísimas gracias por este tiempo en Telesur y bueno, iniciar preguntándole cuál es el estatus político y económico real de Zimbabue a propósito de la reelección de Mugabe y las perspectivas financieras en ese país. Bueno, lamentablemente la situación tanto económica como política del país es bastante mala, por lo menos desde el 2000. Ha caído en una crisis crónica de tanto política como económica, con un deterioro sumamente acentuado de la economía. Entonces, bueno, ese es el contexto, podríamos decir, a grandes rasgos, de las elecciones realizadas recientemente y que condujeron a una reelección del presidente Mugabe. Ahora, la Unión Europea afirmó estar preocupada por las supuestas irregularidades, la falta de transparencia en los comicios. Los analistas consideran que la eventual postura del bloque sobre la legitimidad del voto podría decidir si continúa o no aliviando sanciones económicas impuestas a este país por la gestión de Mugabe y sus seguidores. ¿Usted qué opina? Bueno, la gran mayoría de los países occidentales y algunos países africanos consideran que hubo graves irregularidades y que efectivamente las elecciones no fueron ni limpias ni justas. Sin embargo, la Unión Africana, que es el principal organismo regional en el continente africano, y un organismo subregional de la parte sur del continente africano, que se conoce como SADC por sus siglas en inglés, consideran que las elecciones fueron limpias y justas. Ahora, la gran mayoría de los analistas consideran que en la práctica estas elecciones van a tener mínimo impacto en la escena económica. Fundamentalmente, mientras siga la incertidumbre política, es prácticamente imposible que la economía cambie. Doctora Varela, vamos a ver ahora algunos datos sobre este país. Expertos aseguran que la economía africana va a crecer sostenidamente. Vamos a ver precisamente el gráfico. La Organización de Naciones Unidas aseguró que África crecerá un 4,8% en el 2013 y un 5,3% adicional en el 2014. Sin embargo, este crecimiento dependerá de la exportación de recursos naturales, cuyas riquezas quedan en manos de las transnacionales a costa de quienes menos tienen. Asimismo, el informe señala que persisten preocupaciones acerca de la infraestructura en gran parte del continente negro, los altos índices de pobreza y la brecha entre ricos y pobres en las sociedades africanas. Seguimos con el análisis del tema. Precisamente tenemos a Hilda Varela Barraza, directora y docente del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de Médicos. Nos da su lectura en torno al tema. Doctora Hilda, analistas comentan que se acerca una etapa muy dura en ese país. Es probable que los ingresos fiscales disminuyan considerablemente a partir de ahora. ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento nacional? Muy malas, lamentablemente muy malas.
el deterioro cuando se independizó. Zimbabue era un país con grandes posibilidades económicas a nivel internacional. Actualmente ha caído en uno de los niveles más bajos a nivel también mundial. Incluso su economía es comparable con países muy pequeños y muy pobres como por ejemplo Burundi. En la parte sur del continente africano es actualmente probablemente la economía más débil de la región. Entonces lo que tenemos es una crisis prolongada que cada vez se ha ido haciendo mucho más profunda, tanto de la economía como de la política, y un deterioro verdaderamente impresionante en las condiciones de vida de la población común y corriente. Se considera que las condiciones de vida debido al ingreso per cápita de la población común y corriente es probablemente comparable a la de países en situaciones de conflicto como sería el de Somalia. Entonces, ¿cuál es el panorama a corto plazo? Lamentablemente es malo el panorama. Señora Hilda, para terminar, ¿cuál es el papel de Zimbabue en las previsiones de crecimiento que realiza Naciones Unidas y que estima para las economías africanas de este año? Bueno, generalmente Naciones Unidas tenía una idea bastante optimista del crecimiento económico global en el continente africano para este año, tomando en cuenta los buenos resultados del 2012. Sin embargo, mientras que hay unas economías que están creciendo en forma bastante importante, hay otras economías que están más o menos estancadas y otras que están mal. En el caso concreto de Zimbabue, debido a su ubicación geográfica, a las riquezas naturales que tiene, en la práctica la caída económica de Zimbabue, además esa caída que parece no tener final, en la práctica está afectando gravemente las posibilidades de desarrollo económico en la región sur del continente africano. Por ejemplo, la débil infraestructura, verdaderamente es imposible el comercio en la región. Invalida cualquier posibilidad de integración regional en la parte sur del continente africano. Y además, prácticamente toda la gente que tiene buenas habilidades para el trabajo, tanto técnicos como profesionales de Zimbabue, están huyendo a los países vecinos. Esto afecta también a la economía de países vecinos, aunque están creciendo las economías de los países vecinos, se ven afectados por un lado porque no puede crecer el comercio intrarregional, segundo porque no puede haber una integración efectiva, tercero porque tienen que recibir grandes cantidades de personas procedentes de Zimbabue que generalmente llegan sin papeles y en condiciones económicas sumamente lamentables. Bueno, ahora pasamos a ver cómo cerraron los mercados esta jornada. Revisamos brevemente los indicadores económicos. Precisamente empezamos con las bolsas del continente que cerraron en su mayoría al alza, impulsadas por los resultados en las importaciones y exportaciones de China en el mes de julio. El precio del crudo Brent cedió terreno en su cotización, afectado por una probable desaceleración en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el caso de los metales, los resultados de la balanza comercial China en julio impulsaron el precio del oro. Bueno, ahora vamos a ver qué será noticia en materia económica en las próximas horas. Vamos a consultar nuestra agenda económica. En la capital de Austria, Viena, la OPEL publica su informe mensual. En Edimburgo, Escocia, se va a realizar el Festival Internacional de esa ciudad que llevará a cabo hasta el 1 de septiembre y en Japón, específicamente en Nagasaki, se hará una ceremonia conmemorativa del día en que les fue lanzada la bomba atómica. Y hasta aquí Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real para esta y otras informaciones en el ámbito financiero. Les saluda Luis Francisco Blandón. Será hasta mañana.